Buenísimas, buenísimas, mis queridos amores del grado primerito. Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase, una nueva tutoría, en la cual vamos a desarrollar nuestro último contenido por este periodo, el cual está titulado Gráficos de registro, pero ¿qué específicamente? Pues un diagrama de barra. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Debemos acordarnos en el periodo pasado cuando hablamos de la tabla de registro. Entonces, las tablas de registros que nos permiten pues realizar un conteo de unos elementos determinados de una situación o presentes en una situación determinada. Por ejemplo, tenemos un enunciado que nos dice en el salón del grado primero hay 5 estudiantes que les gusta el fútbol, 8 que les gusta el baloncesto y 10 que les gusta el tenis. Entonces tenemos que tener una tabla de registro, donde ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a registrar, como nos dice la palabra, cada uno de estos datos que nos están informando en una situación determinada. Entonces, en la situación que yo les acabo de leer, me dice que hay unos estudiantes que les gusta unos deportes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir una tabla en 3 partes, donde especificamos el deporte o de lo que estamos hablando, vamos a especificar el conteo y vamos a especificar la cantidad de ese conteo. Ejemplo, tenemos que nos dice que hay unos estudiantes que les gusta el fútbol. Entonces, ¿cuántos estudiantes son? Son 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar. En el conteo, pues vamos a representar con lineecitas. Entonces, contamos 1, contamos 2, contamos 3, contamos 4 y contamos 5. Recordemos que hacemos 4 líneas horizontales y luego cuatro líneas verticales y luego una horizontal. Es decir, que cada grupo de líneas debe constar de 5. Entonces tenemos ahora que a los siguientes niños les gusta también el baloncesto. ¿A cuántos niños les gusta el baloncesto? Pues a 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3, 4 y 5 horizontal. Ya tengo mi primer bloque de 5 estudiantes, pero decíamos que les gusta a 8 estudiantes. Entonces, otras 3 líneas, pero por fuera, estas líneas verticales. Este conteo que acabo de hacer va específicamente en la casilla donde dice conteos, es decir, hay una casilla de deportes, hay otra casilla de conteos donde lo vamos a hacer con barritas o con palitos y luego con cantidad donde vamos a establecer el número. Y decimos que a 10 estudiantes les gusta el tenis, entonces vamos a hacer el conteo de 10 estudiantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo el primer bloque que me dice que son 5, pero me dicen que faltan otros 5 más porque eran 10, entonces vamos a hacer otro bloquecito. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya tenemos el conteo de los 10 estudiantes que les gusta el tenis. Entonces volvemos a repasar. La tabla de registro nos va a permitir realizar un conteo de una situación determinada, donde vamos a especificar de lo que estamos hablando en esa situación, vamos a hacer el conteo de esa situación y la cantidad que se plantea en la situación. Entonces recordemos que en esta oportunidad la característica o de lo que estamos hablando es de deportes. Luego, el conteo donde vamos a enumerar o a contar por y con palitos. Y luego la cantidad que va a representar o tiene que guardar relevancia, es decir, coincidir el conteo con la cantidad. Debe ser igual. Ahora bien, nos dice que podemos representar esa tabla de registro en un diagrama de barra. ¿Qué vamos a hacer? Pues para ello debemos primero conocer lo que es un diagrama de barra, pues ellos nos permiten representar los datos numéricos encontrados en esa tabla de registro, es decir, lo que nosotros acabamos de hacer en la tabla lo vamos a representar ahora en un diagrama de barras, donde los diagramas de barras pueden ser horizontales, es decir, acostadito,
o pueden ser verticales, teniendo en cuenta que si son horizontales, lo leemos de izquierda a derecha, mientras que si son verticales, lo leemos de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que tener en cuenta el enunciado anterior. 5 estudiantes que les gustaba el fútbol, 8 que les gustaba el baloncesto y 10 que les gustaba el tenis. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trazar unas líneas que nos van a permitir llevar a cabo nuestro diagrama de barra. Estas líneas siempre deben estar y las líneas van a ser horizontal y vertical, tal cual como lo estamos observando en este momento. Esa línea debe tener unos datos numéricos. En este caso, pues nuestros datos numéricos van a llegar hasta el número 10. ¿Por qué llegan hasta el número 10? Porque ese es el número más alto que tenemos en nuestra situación determinada. Pero puede exceder 11, 12, 13, es decir, hasta dependiendo de donde nos indique el problema. En este caso el número mayor es 10, por lo tanto lo vamos a dejar hasta 10. Puede que el número mayor hubiese sido 6, pues llegamos nuestra tabla hasta el número 6. Todo va a depender del enunciado que tengamos. Entonces, recordemos que estamos hablando de deportes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los números los tenemos en la línea vertical, en la línea horizontal, es decir, la línea de abajo. Vamos a realizar una ilustración que nos haga referencia a lo que estamos hablando, es decir, a deportes. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Unas pelotas o unos balones de fútbol, de baloncesto y de tenis, que es lo que estamos hablando. Y voy a hacer unas barras que me van a indicar la cantidad o el conteo que yo registré en mi tabla de registro. Entonces, ¿a cuántos estudiantes les gusta el fútbol? Sabemos que es a 5. Entonces vamos a hacer un diagrama o unas barras de forma vertical. Iniciamos desde abajo, recordemos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué tengo los números al lado izquierdo? Porque esos números me van a indicar los datos numéricos de mi problema. Entonces, ahí tengo 5 barritas y esa barra que tiene 5 cuadraditos tiene que coincidir o llegar justo a donde se encuentra el número 5. Siempre tiene que coincidir por encima del número, es decir, a la parte de arribita de mi número. Tiene que llegar. Ahora, ¿a cuántos estudiantes le gustaba el baloncesto? Pues a 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? 8 barritas, 8 cuadritos que me lleguen hasta la parte de arriba de mi número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo mi barra de baloncesto representada. Ahora nos vamos con la del tenis, que son 10 estudiantes. Por lo tanto, tengo que llegar hasta la parte de arriba del número 10 y iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, esto ya es un diagrama de barra donde especificamos de lo que estamos hablando, hacemos el conteo y lo representamos con la cantidad. Es decir, ¿cómo hacemos el conteo? A través de cada cuadrito, en este caso. ¿Y cómo hacemos la cantidad o cómo representamos la cantidad en un diagrama de barra? Con los números que tenemos a un lado. Entonces, ¿qué es necesario tener en cuenta para próximos diagramas de barra, para cuando vayamos a representar un diagrama de barra? Que debemos desarrollar los dibujos o la ilustración dependiendo de lo que estemos hablando y debemos usar un color para cada barra, es decir, para poder diferenciar una de otras. Entonces, amores, una vez desarrollado este tema, espero que se les haya hecho sencillo, pues recuerden que vamos a dejar la evidencia de esto que acabamos de desarrollar en el cuaderno y pues vamos a realizar por Zoom en nuestro próximo encuentro la página 102 del libro. Los estudiantes que no puedan conectarse conmigo, pues la pueden desarrollar en casita.
Los estudiantes que sí se conecten conmigo lo van a hacer conmigo por Zoom. Entonces sería únicamente por ahora dejar evidencia en el cuaderno. Que Dios me los bendiga y que tengan una bonita semana.